¿Alguna vez has sentido que caminas en medio de un mundo que se desmorona? Casas derrumbadas por las decisiones de la soberbia humana, templos enmudecidos por la idolatría, corazones vacíos que buscan sentido entre cenizas. Imagina estar ahí, solo, mirando los restos de una ciudad que alguna vez rebosó de promesas y pactos sagrados. Imagina el viento frío soplando entre ruinas, llevando consigo el eco de un antiguo clamor: ¿dónde está Dios? En medio de esa devastación, un hombre se arrodilla. Su nombre es Isaías. No es un guerrero, no es un rey, no es un sabio de academia. Es un hombre común, pero con el alma abierta de par en par. En el silencio denso de la noche, mientras otros duermen atrapados en su dolor o en su indiferencia, Isaías es arrebatado en visión hacia el corazón mismo del templo de Jerusalén. Y lo que sus ojos contemplan supera todo entendimiento humano. Ante él, el velo entre el cielo y la tierra se descorre como una cortina de niebla. Allí está el Señor, sentado en un trono altísimo, envuelto en majestad viva. Su manto se despliega por el templo como un río interminable de luz. La atmósfera vibra de vida. Serafines, seres de fuego puro, revolotean alrededor de él, cubriendo sus rostros para no mirar directamente la gloria inabarcable, cubriendo sus pies en señal de humildad, y con las alas restantes sosteniéndose en vuelo. De sus bocas brota un clamor que no es de este mundo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Las columnas del templo tiemblan ante el sonido de aquellas voces, como si la misma piedra reconociera su pequeñez ante el infinito. El humo del incienso llena el espacio, envolviendo todo en un misterio palpitante. Isaías, abrumado, cae al suelo. No necesita que nadie le diga que está en la presencia de Dios. Su alma lo sabe. Su miseria, sus defectos, sus pecados se hacen insoportablemente evidentes. Cada palabra vana que pronunció, cada pensamiento torcido que acarició, cada acto de tibieza o cobardía, todo arde en su conciencia como llamas vivas. No puede fingir, no puede esconderse. Delante de la santidad perfecta, todo queda al desnudo. Entonces, rompe en un grito desgarrador: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Ese grito no es de desesperación sin salida. Es el grito de un corazón que se reconoce necesitado de redención. Y Dios, que no resiste a un alma contrita, actúa con infinita ternura. Uno de los serafines vuela hacia Isaías, llevando en su mano una brasa encendida tomada del altar. Con delicadeza temblorosa, toca sus labios. Isaías siente el ardor santo purificando, quemando su culpa, consumiendo sus cadenas interiores. Una voz resuena entonces, potente y dulce: tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Isaías no puede contener las lágrimas. No son lágrimas de miedo, sino de asombro, de gratitud, de un amor que desborda. Ha sido purificado, no por sus méritos, sino por la gracia incondicional del Altísimo. Es en ese momento, cuando su corazón ha sido transformado por el fuego del amor divino, que escucha otra vez la voz de Dios, una voz que busca colaboradores entre los hombres: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías no duda. Ya no teme. Ya no se esconde. Su alma, libre de las cadenas de la culpa, arde ahora con el deseo de servir. Se levanta, y su respuesta se eleva clara y decidida en medio del humo y de la luz: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Así nace un profeta. No de su fuerza, no de su talento, no de su virtud propia, sino del encuentro brutal y maravilloso con el Dios vivo. Así nace una misión que cambiaría la historia, y que, todavía hoy, continúa resonando en los corazones de quienes se atreven a creer que el amor es más fuerte que la destrucción. Isaías no sabía en ese momento todo lo que enfrentaría. No sabía las burlas, el rechazo, la soledad que vendrían. Pero tampoco le importaba. Porque quien ha visto al Santo de Israel, quien ha sentido el toque ardiente de su misericordia, ya no puede vivir para sí mismo. Su vida se vuelve un canto perpetuo de fidelidad, aun cuando los oídos humanos se nieguen a escuchar. Tú y yo también estamos llamados, cada uno en su propio camino,
a vivir esa transformación. No necesitamos visiones espectaculares. Basta un corazón sincero. Basta arrodillarse en medio de nuestras ruinas y clamar: Señor, soy débil. Soy pequeño. Pero si quieres, puedes tocar mis labios, puedes sanar mi alma, puedes enviarme donde tú quieras. Y entonces, lo que parecía una historia ajena, escrita en pergaminos milenarios, se vuelve carne en nosotros. Isaías ya no es un personaje lejano. Isaías somos tú y yo cuando, a pesar de nuestra fragilidad, nos atrevemos a decir: aquí estoy, Señor. Hágase en mí tu voluntad. Pero ¿cómo es posible que un simple mortal sea testigo de la santidad misma? ¿Cómo un pecador puede levantarse después de estar frente a la gloria pura de Dios? La respuesta está en el misterio que Isaías anticipó sin saberlo, en el fuego del altar que tocó sus labios, en ese fuego que siglos después no sería una brasa sino una cruz. Porque la visión de Isaías no fue solo una experiencia privada. Fue una profecía viva, una revelación anticipada del corazón de Dios. La redención no vendría por mérito, sino por gracia. No por fuerza humana, sino por un sacrificio divino. Isaías fue el primero en hablar del Mesías sufriente, de un siervo de Yahvé que cargaría con los pecados de muchos. ¿Cómo podía saberlo con tanta claridad, si aún faltaban siglos para que Cristo naciera? Porque el Espíritu Santo ya estaba escribiendo en su interior una verdad eterna, que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero que Dios se haría hombre para salvarnos con su sangre. Y es aquí donde la historia comienza a unirse con la tuya. Porque tú también has estado, en algún momento, frente a tu propio colapso. Has sentido el peso de tus errores, el eco vacío de decisiones que te alejaron de lo sagrado. Tal vez no viste serafines ni escuchaste una voz retumbante desde el cielo, pero hay algo dentro de ti que sí lo ha escuchado, el llamado silencioso pero persistente de Dios que te dice: vuelve. Todavía hay un lugar para ti. Todavía quiero enviarte. Lo que el mundo llama fracaso, Dios lo llama preparación. Lo que tú llamas ruina, Él lo llama altar. Porque ahí, justo donde más te duele, donde más te cuesta mirar atrás, es donde Dios quiere poner su fuego para purificarte y enviarte. Tal como hizo con Isaías. Pero hay una condición: reconocer que no puedes solo. Que necesitas ser tocado por ese fuego que no destruye, sino que transforma. Isaías no ocultó su miseria. No trató de negociar con Dios. No intentó aparentar. Simplemente se rindió. Y fue en esa rendición donde encontró la fuerza que nunca habría hallado por sí mismo. Porque la fuerza del profeta no está en su palabra, sino en aquel que lo envía. Y aquí llegamos a un punto que pocos comprenden: Dios no elige a los perfectos. Elige a los disponibles. A los que se dejan quebrar para ser reconstruidos en Él. Isaías fue llamado en tiempos oscuros, cuando el pueblo se había alejado de la verdad, cuando la religión era una máscara y el pecado un hábito. ¿Te suena familiar? Vivimos tiempos parecidos. El mundo moderno ha borrado el rostro de Dios en muchos corazones. Ha sustituido la adoración por distracciones, la esperanza por cinismo, la fe por un relativismo cómodo que anestesia el alma. Pero justo ahora, como entonces, Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré? La pregunta sigue en el aire. No solo para Isaías, sino para ti, para mí, para cada alma que aún respira. Porque el llamado no cesa. El mundo necesita profetas, no de túnicas y bastones, sino de coherencia, de verdad, de valentía, de amor sin condiciones. Necesita hombres y mujeres que, aun siendo débiles, se atrevan a decir: aquí estoy. ¿Y qué implica decir eso? Implica exponerte. Implica que te van a criticar, que quizás te quedes solo, que vas a tener que luchar contra tus propios miedos una y otra vez. Isaías no fue aplaudido por todos. Muchos lo rechazaron. Su mensaje incomodó. Pero no fue por aplausos que habló, sino por fidelidad a quien lo había llamado. Porque cuando uno ha sido tocado por Dios, ya no vive para agradar al mundo. Vive para agradar al cielo. Quizás hoy no veas un altar con brasas. Pero tienes algo mucho más poderoso: el altar del sacrificio eterno, la Eucaristía. Allí, en cada Santa Misa,
se hace presente el mismo Dios que Isaías vio en el trono, pero ahora oculto bajo la apariencia humilde del pan. ¿Puedes imaginarlo? Aquel de quien los serafines no se atreven a mirar el rostro, se deja tomar en manos humanas. Se deja consumir por nosotros. No hay mayor ternura, no hay mayor locura de amor. Y si eso no te rompe por dentro, si eso no te conmueve a lo más profundo, es porque quizás aún no has dejado que el fuego toque tu alma como tocó los labios del profeta. Pero estás a tiempo. Siempre estás a tiempo. Porque Dios no se cansa de llamar. A veces lo hace en el silencio de una noche. Otras veces en la voz de alguien que te interpela. Otras, como ahora, en una historia que resuena en tu interior y no sabes bien por qué, pero sientes que es para ti. Y es que lo es. Porque no estás viendo este video por casualidad. No es azar. No es algoritmo. Es gracia. Isaías tuvo una visión que lo marcó para siempre. Tú estás teniendo ahora un encuentro con esa misma palabra que transforma. No la ignores. No la des por hecha. No la endurezcas con excusas. Dios está aquí. Te está hablando. Y quizás la única pregunta que queda es, ¿vas a responder? Mientras Isaías todavía se encontraba arrodillado, abatido por su encuentro con la pureza de Dios, los serafines seguían su himno celestial. La escena era indescriptible, un canto de alabanza que resonaba en cada rincón del templo. El eco de sus voces reverberaba como si el mismo cielo estuviera cantando, envolviendo todo con una vibración que tocaba el alma. Isaías, con los ojos llenos de temor y asombro, apenas podía procesar lo que sucedía. En ese momento, uno de los serafines se acercó, llevando en sus manos una brasera con un carbón encendido. Este ser radiante, cuya presencia era aún más sobrecogedora que la de los mismos serafines, voló con gracia divina hasta donde Isaías y tocó sus labios con el carbón ardiente. A pesar de que el calor debía ser insoportable, Isaías no sintió dolor. El carbón no solo tocaba sus labios, sino que purificaba su ser por completo. La acción era un acto de gracia, de purificación, de limpieza profunda de su pecado. Con un tono suave, pero lleno de autoridad, el serafín le dijo, «Mira, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad ha sido quitada, tu pecado perdonado». Fue una declaración de liberación. Un recordatorio de que, aunque Isaías era un hombre imperfecto, la misericordia divina siempre tiene el poder de redimir, de sanar y restaurar. Isaías, ya sintiendo un alivio profundo, se puso en pie, como si de repente toda la pesadez de su alma hubiera desaparecido. Era un hombre diferente, purificado, listo para lo que viniera. Pero esa sensación de transformación no duró mucho, porque en ese preciso instante, la voz de Dios retumbó nuevamente en el aire, fuerte y clara, como si todo el universo se detuviera para escucharla. La voz de Dios, que había sido tan temible en el comienzo, ahora tenía un tono de desafío, pero también de invitación. ¿A quién enviaré?, preguntó la voz, como si Dios estuviera buscando un siervo dispuesto a cumplir su voluntad. Isaías, ahora purificado y lleno de la presencia divina, no dudó ni un segundo. No tuvo miedo. No hubo vacilación. Con un corazón lleno de pasión y un espíritu dispuesto, levantó la mano y respondió con convicción, «Aquí estoy, envíame a mí». Esta respuesta no era solo un compromiso, era un acto de entrega total, un reconocimiento de que Isaías, a pesar de su humanidad y su fragilidad, estaba dispuesto a poner su vida al servicio de Dios, a llevar su mensaje, sin importar lo que eso pudiera significar para él. Lo que Isaías no sabía en ese momento era que ese simple acto de obediencia, esa disposición a ser usado por Dios, marcaría el comienzo de una de las misiones más difíciles, pero también más gloriosas, de la historia del pueblo de Israel. El momento de la respuesta de Isaías fue el punto de inflexión. No solo para él, sino para todo un pueblo que necesitaba escuchar la voz de Dios. Isaías, ahora elegido, no solo había sido purificado, sino también enviado. La misión que Dios le encomendaría no sería fácil. La respuesta a su disposición sería una tarea ardua, llena de desafíos. Pero el llamado de Dios no se trata de la comodidad, sino del sacrificio y de ser fiel a la misión, incluso cuando todo parece estar en contra. La respuesta de Isaías fue clara y decidida,
pero lo que le esperaba no era lo que él imaginaba. En lugar de ser recibido con celebraciones y alabanzas, Dios le dio una visión sombría de lo que enfrentaría. Ve y di a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, ved bien, pero no conozcáis. La palabra de Dios para Isaías parecía desconcertante. ¿Por qué Dios enviaría a un profeta a hablar a un pueblo que no lo escucharía? ¿Por qué enviar un mensaje de salvación si el pueblo no iba a entender? ¿No se suponía que los profetas eran enviados para que el pueblo se convirtiera y se salvara? Dios le dejó claro a Isaías que su misión sería difícil. No hablaría para un pueblo que estuviera dispuesto a escuchar. No predicaría para un corazón receptivo, sino para aquellos que ya se habían cerrado. Dios le mostró una realidad amarga: muchos no iban a prestar oído, muchos no se abrirían a su mensaje. Isaías sería un instrumento de denuncia y advertencia, pero no recibiría el consuelo de ver frutos inmediatos. Sin embargo, la visión de Isaías no se quedó allí. En medio de esta revelación de dureza, de un pueblo que se desentendía de su mensaje, Dios le mostró también la esperanza del remanente. En medio de la desolación, habría un resto fiel, aquellos que escucharían y seguirían. Aunque la mayoría no aceptara la llamada de Dios, siempre habría algunos que serían tocados por la palabra. Esa fue la promesa en medio de la oscuridad. Y es aquí donde la misión de Isaías toma un giro de profundo significado. Aunque la mayoría no escuchara, el mensaje de Dios siempre tendría un impacto, incluso si ese impacto era en unos pocos. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre deja una huella, ya sea en el corazón de aquellos que aceptan el mensaje, o en la conciencia de aquellos que lo rechazan. La misión de Isaías no se trataba de éxito inmediato ni de la aceptación de todos. Se trataba de ser fiel a la llamada de Dios, sin importar las consecuencias. Se trataba de hablar la verdad a un pueblo ciego y sordo, y dejar que la obra de Dios se cumpliera, de la manera que Él lo quisiera. A medida que la misión de Isaías se desplegaba ante sus ojos, el profeta fue testigo de algo que muchos no comprendían: el poder de la perseverancia en medio de la adversidad. Aunque el pueblo no respondiera, Isaías fue llamado a seguir proclamando la palabra de Dios, sin rendirse. La respuesta del pueblo no era la medida del éxito de la misión, la verdadera medida era la fidelidad al llamado divino. Esta es una lección profunda para todos nosotros, especialmente hoy en día, cuando tantos sienten que sus esfuerzos no dan frutos inmediatos. En tiempos de desesperanza, es fácil preguntarse si nuestro esfuerzo tiene sentido, si nuestro testimonio de fe está realmente tocando a alguien. Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre tiene un propósito, aunque no siempre lo veamos en el momento. Isaías experimentó la soledad de la misión. Se enfrentó al rechazo, a la incomprensión y a la falta de respuesta. Pero aún así, siguió. La visión que Dios le mostró, a pesar de ser dura y desgarradora, se convirtió en una fuente de fortaleza para el profeta. Al comprender que la gloria de Dios no siempre se ve de manera inmediata o tangible, Isaías entendió que la verdadera recompensa de su labor no estaba en el reconocimiento del pueblo, sino en el cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Esta parte de la historia de Isaías resuena profundamente en nuestra vida diaria. A menudo buscamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, respuestas visibles y palpables que validen nuestros esfuerzos. Queremos ver los resultados de nuestras acciones y de nuestro sacrificio. Pero la vida cristiana no siempre se mide por lo visible. A veces, la fidelidad más grande es aquella que permanece en silencio, sin que nadie lo note, y que sigue adelante incluso cuando parece que todo está perdido. Isaías, a través de sus palabras y de su vida, nos da un ejemplo de lo que significa ser fiel a pesar del sufrimiento y la incomprensión. Y es que la verdadera misión del cristiano no es tener éxito en los ojos del mundo, sino ser fiel al llamado de Dios, sin importar las circunstancias. Y esta es la llamada que hoy resuena en tu vida y en la mía. La invitación que Isaías recibió es también la nuestra: ser mensajeros de la palabra de Dios en un mundo que muchas veces no está dispuesto a escuchar. A veces, te sentirás como Isaías, solo, incomprendido, rechazado. Pero incluso en esos momentos, recuerda que tu fidelidad tiene un impacto más allá de lo que puedes ver. No siempre verás los frutos, pero los frutos vendrán en su tiempo perfecto.
La palabra de Dios no se pierde en el aire, sino que siembra semillas que crecerán, incluso si no lo ves ahora. ¿Qué hacer entonces? La respuesta está clara. No te rindas. No dejes que el rechazo te haga callar. No dejes que la indiferencia de los demás apague tu fuego interior. Habla la verdad, vive la verdad, y deja que Dios haga el resto. Al igual que Isaías, está siendo llamado no solo a ser un mensajero, sino también a ser un testigo fiel, que no importa las circunstancias, sigue adelante, con la certeza de que Dios nunca se equivoca en el propósito que tiene para ti. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a aceptar ese llamado, como Isaías lo hizo? ¿Estás dispuesto a hablar la verdad, aunque no recibas la respuesta que esperas, a perseverar incluso cuando todo parece en contra? Si tu respuesta es sí, entonces, no solo estás siguiendo el ejemplo de Isaías, sino que te estás convirtiendo en un instrumento poderoso en las manos de Dios, dispuesto a cambiar el mundo, uno a uno. Hoy es el momento de tomar acción. Si estás dispuesto a hacer de tu vida un testimonio de fe, a hablar la palabra de Dios, aunque no sea popular, aunque no te den la espalda, entonces, quiero que me dejes un comentario abajo diciendo sí, acepto el llamado. No lo hagas por mí, hazlo por ti, porque tu respuesta tiene poder. No estás solo en este camino. Dios está contigo en cada paso, y Él nunca te dejará. Además, si este mensaje te ha tocado de alguna manera, si sientes que este es el momento de reavivar tu fe, dale like al video, comparte con tus amigos y suscríbete al canal para seguir siendo parte de esta comunidad que se compromete a llevar la luz de Cristo al mundo. Este es solo el comienzo. Recuerda que el valor de tu misión no está en los resultados inmediatos. Está en la fidelidad que demuestras, en la perseverancia, y en el compromiso de vivir para Dios cada día. No te rindas. El mundo necesita tu luz, más de lo que imaginas.